Había estado trabajando como capitán de un remolcador durante varios años, cuando recibimos la llamada. Un yate de lujo había sido encontrado a la deriva en el Mar del Norte. Estaba completamente abandonado y no había señales de la tripulación o los pasajeros, y yo fui asignado para remolcarlo de vuelta al puerto. Cuando llegamos al lugar indicado, el yate estaba allí, flotando silenciosamente en medio de la nada. Tenía un aire de decadencia y abandono que contrastaba de forma grotesca con su diseño elegante y costoso. No había señales de violencia o lucha, pero un extraño sentimiento de malestar empezó a formarse en mi estómago. Al abordarlo, la primera cosa que notamos fue el silencio absoluto. El único sonido era el suave chasquido de nuestras botas en la cubierta de madera. Empezamos a buscar pistas sobre lo que podría haberle ocurrido a la tripulación y a los pasajeros, pero no encontramos nada. Bajamos a la bodega. El aire era húmedo y pesado, con un ligero olor a salitre y moho. Las paredes estaban cubiertas de una extraña sustancia negra que se desprendía al tacto. La escena que encontramos en la bodega del yate era una que jamás olvidaré. A pesar de haber visto muchas cosas en mi carrera en el mar, nada me había preparado para eso. El primer cuerpo estaba tumbado en el suelo, en una esquina de la sala de máquinas. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, pero lo más aterrador era la expresión de su rostro. Sus ojos vacíos y vidriosos estaban desorbitados por un terror puro e indescriptible. Sus labios estaban ligeramente abiertos, como si hubiera estado a punto de gritar, y sus manos estaban agarrotadas, como si hubiera estado intentando aferrarse a algo. Aún así, no había señales de violencia, no había heridas, ni mucho menos sangre. Parecía que había caído muerto en medio de un acto de terror absoluto. Mi mente empezó a correr tratando de encontrar una explicación para esta extraña muerte. Luego, encontramos a los demás. En la sala de estar, una mujer yacía en el sofá con la misma expresión de miedo que el hombre. En el camarote principal, encontramos a una pareja. Todavía estaba abrazada en la cama, con los ojos abiertos y la misma mirada de terror. Cada cuerpo que encontramos era el mismo. Todas las personas a bordo habían muerto sin ninguna señal visible de violencia, cada una de ellas congelada en una expresión de miedo absoluto. Lo que más me desconcertó fue el silencio. A pesar de las expresiones espantosas que estábamos encontrando, el yate estaba en un silencio sepulcral. El único sonido era el suave lamento del viento y el murmullo del agua contra el casco. La atmósfera se volvió cada vez más tensa mientras continuábamos explorando. Cada rincón del yate parecía ocultar un nuevo horror. Cada habitación contenía una nueva víctima de este miedo inexplicado. En un intento de comunicarnos con nuestro remolcador y solicitar apoyo, tomé la radio de la sala de mando. Al principio, no era más que un zumbido estático que llenaba la pequeña habitación con un sonido casi ensordecedor. Intenté ajustar la frecuencia, esperando encontrar una señal clara, pero solo logré intensificar el ruido. Luego, sin previo aviso, la radio se apagó por completo. Los indicadores luminosos se apagaron y el zumbido se detuvo, dejándonos en un silencio aún más ominoso. Intenté encenderla de nuevo, pero estaba muerta. No daba señales de vida. En ese instante, sentimos un fuerte golpe que sacudió el yate. Vino desde abajo, haciendo temblar el suelo bajo nuestros pies. Se sintió como si algo grande hubiera golpeado el casco del yate con una fuerza increíble. Nos miramos entre nosotros con los ojos abiertos de miedo. No había necesidad de decir nada. Cada uno de nosotros sentía la misma sensación de peligro inminente. Con un acuerdo táctico, comenzamos a subir por las escaleras hacia la cubierta.
Cada paso aumentaba la intensidad del miedo que sentíamos. Al llegar a la cubierta, el viento azotó nuestros rostros y el olor a mar llenó nuestros pulmones. El mar estaba oscuro. Las olas rompían contra el casco del yate. Miramos alrededor esperando ver algo, cualquier indicio de lo que estaba sucediendo. Pero no vimos nada. Solo había oscuridad. Una oscuridad profunda e insondable que se extendía en todas direcciones. Más allá de donde alcanza la vista, la única luz era la luz de la luna, luz que se reflejaba en las olas, creando un camino plateado a través del mar. Y entonces sentimos otro golpe, pero esta vez mucho más fuerte que el anterior. El yate se inclinó a un lado lanzándonos contra la barandilla. Nos aferramos a ella mientras veíamos cómo el mar se alzaba por encima de nosotros, amenazando con tragarnos. El pánico se apoderó de nosotros. Corrimos hacia el otro lado del yate, alejándonos lo más posible de donde se produjo el impacto. No sabíamos lo que estaba golpeando el yate, o el por qué. Solo sabíamos que teníamos que alejarnos, poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros y lo que sea que estuviera debajo del yate. Fue una decisión tomada en un instante, un instinto primario de supervivencia. Sin tiempo para pensarlo, corrimos hacia el borde del yate que se inclinaba peligrosamente hacia un lado. El último golpe había sido tan fuerte que pensé que el yate podría volcar en cualquier momento. Saltamos al agua fría y salada. La fuerza del impacto nos quitó el aliento. Atrás quedaba el yate que se tambaleaba y emitía un ominoso crujido, mientras nosotros luchábamos por mantenernos a flote. Y al final, vimos como el yate comenzaba a hundirse poco a poco. Las luces de la cubierta parpadeaban antes de ser tragadas por las olas, y pronto, todo lo que quedaba era la oscuridad. El agua alrededor de nosotros bullía y rugía, y las olas amenazaban con arrastrarnos bajo el mar. A pesar del miedo y la desesperación que nos consumía, comenzamos a nadar hacia el remolcador. Sabíamos que era nuestra última esperanza. El remolcador parecía estar a una eternidad de distancia, y cada brazada era una lucha contra las fuerzas de la naturaleza. Mis músculos gritaban de dolor, y mis pulmones ardían por el esfuerzo. La sal del mar picaba en mis ojos, haciéndolos llorar, pero no me atreví a parar. Después de lo que pareció una eternidad, con nuestras últimas fuerzas, nos agarramos al costado del barco y nos arrastramos a bordo, agotados pero vivos. Desde la seguridad del remolcador, observamos cómo el yate desaparecía por completo bajo las olas. Lo que una vez fue un símbolo de lujo y riqueza, ahora no era más que un recuerdo desvaneciéndose en las profundidades del mar. Y con él, el misterio de lo que ocurrió a bordo permanecería oculto, enterrado en la oscuridad del abismo. Después de aquel incidente, cada noche me despierto en un sudor frío. Las imágenes de los cuerpos y los sonidos de los golpes en el casco todavía resuenan en mi mente. Saludos, amantes del terror. Vamos con el siguiente relato de la noche. Era un día perfecto para una inmersión. Junto a 2 compañeros, decidimos bucear cerca del famoso arrecife maldito. Queríamos desacreditar las leyendas y demostrar que eran solo cuentos para asustar a los niños. Y con esa determinación, decidimos lanzarnos al agua. Lo primero que vimos fue el hermoso paisaje submarino. Sin duda, era impresionante. Habían corales de todos los colores y formas que se extendían en todas las direcciones. Cientos y cientos de especies de diferentes tipos, colores y formas danzaban alrededor de los corales. Sin duda, no parecía haber nada maldito en aquel lugar. Sin embargo, cada vez que nos adentrábamos más en el arrecife, un sentimiento de inquietud
se apoderaba más y más de nosotros. A pesar de la belleza del lugar, había algo que parecía estar fuera de lugar. Los peces, que habían estado nadando sin cuidado en las partes más superficiales del arrecife, ahora aparecían nerviosos, desviándose rápidamente de ciertas áreas. Al principio, pensé que podría ser debido a algún depredador cerca, pero no había señales de ninguno. Y fue entonces cuando lo vi. Había un pez pequeño y colorido, nadando sin preocupación hacia un montón del coral. Y de repente, el coral, que parecía ser tan inofensivo y estacionario, cobró vida. Las piezas del coral se movieron como si fueran partes de una foca gigante. Y antes de que el pez pudiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, fue engullido en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé allí suspendido en el agua, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mis compañeros también lo vieron. Nos miramos entre nosotros. Nuestros ojos reflejaban la incredulidad y el terror. Habíamos oído ciertas historias, pero nunca pensamos que podrían ser ciertas. Los corales, aquellos hermosos y coloridos organismos, eran carnívoros. Intentamos retroceder, pero por cada paso que dábamos, parecía que el arrecife cobraba más vida a nuestro alrededor. Y fue ahí cuando comenzó nuestra verdadera pesadilla. Los corales empezaron a cobrar vida nuevamente, estirándose poco a poco hacia nosotros, como si pudieran sentir nuestro miedo y se alimentaran de él. Y fue entonces cuando entendimos que no solo estábamos atrapados en un arrecife de coral, estábamos atrapados en un arrecife de coral que quería devorarnos. Con cada abrazada que dábamos, parecía que los corales respondían. Se movían hacia nosotros. Sus formaciones aparentemente rígidas se flexionaban y retorcían con una agilidad asombrosa. Sus bocas de coral se abrían y cerraban en una exhibición grotesca que desmentía su apariencia habitualmente pacífica. Nosotros, un grupo de buceadores experimentados, nos habíamos convertido en simples intrusos atrapados en su espantoso dominio. En el pánico que se apoderó de nosotros, uno de mis compañeros, Alex, cometió un error fatal. Tal vez fue su instinto de supervivencia, o tal vez fue su terror, pero decidió intentar una rápida huida. Alex, aterrorizado, pateó con fuerza y se dirigió directamente a uno de los corales más grandes. Y lo que sucedió a continuación pareció suceder en cámara lenta. El coral, aparentemente anticipando su movimiento, se desplegó hacia él, y sus bocas se abrieron de par en par. Antes de que pudiera detenerse, Alex ya había sido atrapado. Abrió su boca tratando de gritar, expulsando todo el aire que tenía en sus pulmones en aquel grito. Luchó intentando liberarse de la mordedura del coral, pero fue en vano. El coral se cerró sobre él con una fuerza devastadora. En un momento a otro, Alex había desaparecido, siendo engullido por un monstruo submarino. Nos quedamos helados de terror, incapaces de comprender completamente lo que acabábamos de presenciar. Actuamos por instinto, impulsados por la desesperación. Nos lanzamos hacia donde Alex había desaparecido, golpeando con nuestras aletas y manos el coral que lo había atrapado. Pero fue como golpear roca. Los corales, a pesar de su apariencia blanda y ondulante, eran tan duros como el acero. Los gritos de Alex se ahogaron en el agua, formando burbujas que subían rápidamente a la superficie. Sus ojos, amplios y aterrados, se desvanecieron lentamente mientras el coral se cerraba completamente sobre él. Retrocedimos sin aliento y aterrorizados. Nos encontrábamos en un laberinto mortal de corales carnívoros que se ondulaban suavemente con la corriente, como si nada hubiera ocurrido. Ahora habíamos comprendido la verdad. No estábamos en un paraíso submarino. Estábamos en un matadero subacuático.
y nosotros éramos los siguientes en la lista. La belleza del lugar se había transformado en una grotesca pesadilla. Cada coral se había convertido en una amenaza. Miré a mi otro compañero. Su rostro pálido y los ojos llenos de miedo reflejaban mis propios sentimientos. No había palabras que pudiera describir el terror que sentíamos. Solo había una cosa clara. Necesitábamos salir de allí, y rápido. Ambos habíamos entrado en este arrecife, llenos de confianza y curiosidad, dispuestos a desacreditar las historias de marineros y lugareños que nos habían advertido sobre el arrecife maldito. Ahora no había ninguna duda en nuestras mentes de que todas las advertencias que habíamos descartado eran ciertas. Este no era un lugar para humanos. Los corales, con sus colores vivos y sus formas extrañas, ya no parecían hermosos. Cada uno de ellos era un depredador, esperando pacientemente a que algún incauto nadara demasiado cerca. Apreté la mandíbula y miré a Carlos. Se había quedado muy quieto, como si esperara que si no se movía, los corales no lo notarían. Yo negué con la cabeza y le hice una señal. Teníamos que movernos. Si nos quedábamos allí, seríamos comida fácil para los corales. Con un último vistazo al lugar donde Alex había desaparecido, nos alejamos nadando lentamente hacia la superficie, intentando no llamar la atención de los corales. Cada uno de nosotros mantuvo la vista en el arrecife, observando cada movimiento, cada cambio en el agua, listos para oír si un coral decidía que éramos su próximo almuerzo. La tensión era palpable en cada brazada que dábamos, y podía sentir el pánico burbujeando en mi pecho. Sin embargo, no podíamos darnos el lujo de entrar en pánico. Necesitábamos mantenernos calmados. Necesitábamos pensar. Con cada metro que avanzábamos, la salida parecía más y más lejana. Pero no nos rendimos. Sabíamos que teníamos que salir de allí. No podíamos dejar que el arrecife se cobrara más vidas. Mantuvimos un ritmo constante, nadando cuidadosamente alrededor de los corales que se extendían como monstruos a la espera de su próximo manjar. A cada brazada, esperaba sentir un agarre frío alrededor de mi pierna, pero incluso así, seguí adelante. Carlos me siguió, su rostro blanco como un fantasma bajo el agua. De repente, vi algo en la distancia, un resplandor, una luz. Al principio pensé que era una ilusión, el producto de mi mente aterrada, pero se hizo más y más fuerte, más brillante. No estaba soñando, eran las luces de nuestra embarcación. Sentía una oleada de esperanza, así que redoblé mis esfuerzos nadando con todas mis fuerzas hacia la luz. Carlos hizo lo mismo, impulsado por el mismo destello de esperanza. Pero el arrecife no había terminado con nosotros. Sin previo aviso, sentí un tirón en mi pierna. Grité, pero solo salieron burbujas de mi boca. Miré hacia abajo y casi se me sale el corazón. Uno de los corales estaba enganchado en mi aleta. Luché pateando y sacudiéndome, pero solo logré que el coral se cerrara más sobre mi pie. Vi a Carlos nadar hacia mí, pero le hice señas para que se fuera, diciéndole que no se preocupara por mí. El dolor era insoportable, pero no iba a dejar que Carlos corriera la misma suerte que yo. Mientras el coral comenzaba a arrastrarme hacia abajo, saqué mi cuchillo de buceo y empecé a cortar la aleta. Mi visión comenzaba a oscurecerse. La presión en mi pecho aumentaba. Sabía que me estaba quedando sin aire, pero yo seguía cortando. Y justo cuando pensé que me iba a desmayar, sentí como mi pie se liberaba. Inmediatamente pateé hacia la superficie. Cada fibra de mi ser estaba enfocado en sobrevivir. Eché un último vistazo hacia abajo y vi el coral retraerse, como si estuviera descontento por haber perdido su comida. Entonces empujé con todas mis fuerzas
nadando hacia la luz, hasta que al fin emergí. Empecé a jadear y a toser como nunca. Carlos ya estaba en la embarcación. Su rostro sombrío se llenó de alivio al verme y me ayudó a subir a la embarcación. Nos sentamos allí durante un buen rato, mirando el agua como si esperáramos que el arrecife emergiera para reclamar otra vida. Pero nada de eso pasó. Solo las olas golpeaban suavemente contra el casco del barco. Este lugar parecía un paraíso que escondía un terror oculto. Encendí el motor y nos alejamos de aquel lugar maldito. Cuando miré hacia atrás, juraría que vi el agua moverse, como si algo estuviera observándonos desde las profundidades. Las cicatrices que dejó en nuestras mentes nunca desaparecerán. Ese monstruo se llevó a un amigo y nos mostró una faceta de la naturaleza que nunca deberíamos haber visto, pero también nos enseñó una gran lección. Hay lugares en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y algunos misterios simplemente no están destinados a ser descubiertos. Saludos, oyentes. Vamos con el último relato de esta noche. Mi nombre es Lucas. Soy un marinero experimentado que ha navegado por todas las aguas inimaginables, pero ninguna travesía ha sido tan aterradora como cuando me encontré en la isla de los naufragios. Había oído hablar de las islas de los naufragios en tabernas y muelles, siempre acompañada de historias de marineros desaparecidos y barcos encontrados a la deriva. La llamaban así porque, según decían, todos los barcos que pasaban cerca terminaban estrellándose contra sus costas rocosas. Pero no era eso lo que la hacía temible. No, era lo que ocurría después del naufragio. Eso era lo que helaba la sangre de los marineros más duros. Según contaban, en las noches oscuras, cuando el viento soplaba frío y las olas golpeaban con fuerza, podías oír un canto dulce y triste, como el lamento de un alma en pena. Se decía que eran los espíritus de los marineros ahogados, llamando a sus compañeros para que se unieran a ellos en las profundidades del mar. Pero yo nunca fui de los que se asustan con historias de fantasmas, así que cuando la oportunidad se presentó, acepté el desafío de navegar cerca de la isla de los naufragios. Quería demostrar que esas historias no eran más que cuentos de viejos marineros para asustar a los novatos. Navegamos durante 3 días y 3 noches antes de que la isla apareciera en el horizonte. Era una masa oscura y amenazante, como una criatura esperando a devorar a su presa. Pero yo no me dejé intimidar. Mantuve el rumbo y continuamos hacia la isla. La primera noche fue tranquila. No hubo vientos fuertes ni olas amenazadoras. Pero a medida que la noche se cerraba sobre nosotros, un sonido empezó a llenar el aire. Al principio era suave, apenas un murmullo, pero se volvía más fuerte y más claro con cada minuto que pasaba. Así es, era un canto. No era como ninguna canción que hubiera oído antes. Era una canción hermosa, sí, pero había algo en ella que me ponía los pelos de punta. Era como si cada nota estuviera cargada de desesperación y tristeza, como el lamento de alguien que ha perdido toda esperanza. Los hombres empezaron a ponerse nerviosos. Podía ver el miedo en sus ojos y escuchar sus murmullos. Pero yo no podía dejar que el pánico se apoderara de la tripulación, así que les ordené que se mantuvieran ocupados y que ignoraran el canto. Pero eso fue más fácil decirlo que hacerlo. El canto parecía envolvernos, seguirnos a donde quiera que fuéramos. Era como si nos estuviera llamando, atrayéndonos hacia la isla. A la mañana siguiente, encontramos un cuerpo. Estaba flotando en el agua, su piel pálida y sus ojos abiertos en una mirada de terror.
No había señales de heridas o luchas. Parecía como si hubiera muerto de miedo. Y no fue el único. Uno tras otro, encontramos más cuerpos, todos con la misma expresión de terror en sus rostros. Cada cadáver que encontrábamos parecía más aterrador que el anterior, como una grotesca línea de muñecos flotantes, víctimas de algún horror inimaginable. En cada rostro había la misma expresión, una mirada de puro terror que parecía extenderse más allá de la muerte. Cada hombre, cada mujer, cada niño, todos parecían haber sido víctimas de algo tan terrible que su corazón simplemente no pudo soportarlo. Los cuerpos estaban distribuidos al azar, flotando en el agua como espantosos faros, guiándonos más profundamente en la maldita isla. Pese al miedo que sentía, no podía apartar la mirada. Me sentí hipnotizado, como si esas caras aterrorizadas me estuvieran llamando, atrayéndome a su pesadilla. Aunque parecía irreal, el horror ante nuestros ojos era innegable. No había signos de violencia, no había heridas ni marcas de lucha. Cada cuerpo parecía perfectamente conservado, como si se hubieran rendido al miedo en el instante de su muerte. Cada ojo, congelado en una mirada de terror, parecía contener una advertencia, una súplica silenciosa para que nos alejáramos de esa isla maldita. Y aún así, algo nos mantenía allí. Algo nos atraía hacia la isla, hacia el terror. A pesar de la alarma que sonaba en mi cabeza, una parte de mí quería conocer el origen de todo esto. Quería saber qué había aterrorizado tanto a estas personas, qué los había llevado a la muerte de una forma tan espantosa. El canto persistía, un lamento etéreo que parecía provenir de todas partes a la vez, y con cada nota sentí que una parte de mi cordura se desvanecía, arrastrada por la corriente del pánico y la desesperación. Cada vez era más y más fuerte, más envolvente, como si estuviera intentando ahogarnos en su desesperanza. A pesar de todo, decidimos seguir adelante, continuar con la exploración de la isla. Pero a medida que nos adentrábamos en su interior, la sensación de terror solo aumentaba. Cada árbol, cada roca parecía esconder una nueva amenaza, una nueva forma de terror. Y a medida que avanzábamos, el número de cuerpos aumentaba, cada uno con la misma mirada de terror, cada uno una nueva advertencia de los peligros que acechaban en la isla. Estábamos atrapados en una pesadilla sin fin, un horror que parecía consumir todo a su paso. Y sin embargo, a pesar de todo ello, seguimos adelante, impulsados por una necesidad insaciable de entender, de conocer el origen de este terror indescriptible. Pero cada paso nos llevaba más profundo en la isla, más cerca del corazón de la oscuridad, y a medida que nos adentrábamos en la isla, la realidad de nuestro destino se volvía cada vez más evidente. Habíamos entrado en el reino de la muerte, un lugar donde el miedo era el rey y la desesperación su cruel reina, y al parecer no había una forma segura de escapar. Al final, decidí que era hora de abandonar la isla y regresar a casa, pero parecía que la isla no estaba dispuesta a dejarnos ir. El viento comenzó a soplar con fuerza, empujándonos más y más hacia las rocas. Las olas se elevaban cada vez más, amenazando con volcar nuestro barco. El mar pareció cobrar vida, oscuro y feroz como una bestia salvaje. Las olas golpeaban nuestro bote con fuerza, como si intentaran devorarnos. El miedo soplaba con tanta fuerza que apenas podíamos mantenernos en pie. El cielo oscureció, y la única luz que podíamos ver era la luz de los relámpagos que iluminaban el horizonte. Al final miré a mis compañeros. Sus rostros estaban tensos y llenos de miedo. Intenté gritar.
decirles que teníamos que mantenernos juntos, que teníamos que luchar, pero el rugido del viento y el mar ahogaba mis palabras. Entonces, una ola gigantesca nos golpeó, casi volcando nuestro bote. Luché para mantenerme a flote. Luché contra el frío que amenazaba con paralizar mis miembros. Miré a mis compañeros. Vi el miedo en sus ojos mientras luchaban por mantenerse a flote. Y entonces lo vi. Entre las olas, algo emergió. Algo grande, algo oscuro. No podía distinguirlo bien, pero el terror que sentía fue innegable. Era una criatura de pesadilla, una monstruosidad salida de los cuentos de terror. La criatura se abalanzó sobre nosotros. Sus garras golpearon el bote y en un instante nos arrastró a todos al mar. Luché, nadé con todas mis fuerzas, pero la corriente era demasiado fuerte. Podía sentir cómo la oscuridad me envolvía, cómo el frío del agua se metía en mis huesos. Mis pulmones gritaban por aire, mis miembros se entumecían, y entonces la criatura volvió a aparecer, sus ojos brillando en la oscuridad como faros de la muerte. Abrí la boca para gritar, pero solo entró agua. Sentí sus garras cerrarse sobre mí, y todo se volvió oscuro. Desperté con un sobresalto. Me encontraba en la playa donde todo había comenzado. El sol brillaba en el cielo. Las olas acariciaban la orilla y la isla parecía tan tranquila como si nada hubiera ocurrido. Miré a mi alrededor, pero no había signo de mis compañeros, así como tampoco del bote. La criatura, la horrenda bestia de las profundidades, también había desaparecido. Sin embargo, la serenidad del lugar no logró calmar el terror en mi corazón. Todavía podía escuchar el cuento de los ahogados resonando en mi mente, y los recuerdos de los rostros pálidos y asustados emergiendo del agua seguían siendo demasiado reales. El recuerdo de la criatura, con sus ojos brillando en la oscuridad y el mar rugiendo con furia y satisfacción, me perseguían incluso en la luz del día. Me puse de pie. Mis piernas temblaban y mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Mi mirada cayó sobre el mar. La superficie azul parecía tranquila, pero no podía olvidar las terribles criaturas que acechaban debajo. Con un último vistazo a la isla, me volví y empecé a caminar. No tenía idea de dónde estaba ni de cómo regresar a casa, pero no podía quedarme aquí. Cada minuto que pasaba en la isla, me sentía más y más atrapado, como si la isla misma estuviera intentando mantenerme allí. Me llevó días encontrar a alguien. Era un barco de pesca que pasaba por ahí. Cuando me subí a bordo, apenas podía hablar. El terror y el agotamiento me habían robado las palabras, pero cuando volví la mirada hacia la isla por última vez, supe que nunca olvidaría lo que había ocurrido allí. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.